Verónica, continúo con la segunda parte del análisis. Para ello voy a tomar la introducción y esta segunda parte voy a tratar de hacerla más como un recapitulativo de los elementos que yo he mencionado para que queden bien claros a manera de resumen. Tú planteas en el índice el problema. Ya yo me referí al problema y te comenté, estaba bien planteado. Después una descripción, una pregunta-problema, la cual también ya mencioné que está bien planteada. Y esa pregunta-problema, como te decía, es la que nos da la referencia. Justificación. En la justificación recalca por qué es importante el tema y, como te decía, por qué Ecuador, por qué tomas como referente Ecuador. Eso tienes que decirlo, eso tienes que aclararlo, porque seguramente es... y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y usted por qué hace una comparación de Colombia con Ecuador? Eso es interesante saberlo. Por lo menos tú tienes que tenerlo claro y defenderlo, si es el caso que te lo pregunte. Los objetivos también están planteando bien el objetivo general, los objetivos específicos, y solo te hacía una aclaración en relación con el objetivo específico. Y también para que lo tengas en cuenta en tu índice. En el objetivo específico, antes de comenzar a hablar cuando se entienden por no presentadas, lo primero que hay que comenzar a decir, por lo primero que hay que empezar, es por el concepto de declaración. ¿Qué se entiende tanto en Colombia como en Ecuador? El concepto de declaración tributaria. ¿Qué es declaración tributaria y qué tipos de declaraciones tributarias son admitidas y para qué tipos de impuestos opera? Después, efectivamente, continúas con el análisis de cuándo se entienden por no presentadas y cuáles son las semejanzas y diferencias, que es lo que tú planteas ahí. Esas semejanzas y diferencias, ¿por qué son importantes? Porque eso te determina a nivel de conclusiones, cuando tú ya estás llegando a las conclusiones, que esas conclusiones qué tanto pueden ser aplicadas y qué tanto pueden ser generalizadas de un país a otro. Si las circunstancias no son las mismas, si no operan las mismas condiciones, tú no puedes generalizar una consecuencia. Tú no puedes decir, en el caso de Ecuador es mejor como se dan las condiciones para tener una declaración como no presentada en razón a esto y esto y esto. Sí resulta que en Ecuador hay un caso particular, hay una legislación particular que contempla una modalidad, por ejemplo, particular de presentación de declaración, y en cambio en el caso de Colombia no. Otra cosa es que tú quieras establecer como sugerencia de acuerdo a esa consecuencia a la que llegas, de acuerdo a esa conclusión a la que llegas, sería recomendable que, por ejemplo, en el caso de Colombia, se pudiera incorporar una legislación, como en el caso de Ecuador, que permite establecer de forma más clara cuando una declaración se entiende por no presentada y evitar de esta manera confusiones, como se presenta en el caso colombiano, etc. Eso puede ser una sugerencia, eso puede ser una de las recomendaciones que tú podrías hacer a raíz de tu trabajo. Pero, en primera instancia, a manera de comparación, como se dice popularmente, no podría comparar naranjas con manzanas si no son comparables. Eh, las semejanzas y diferencias, como decía, y la determinación de las consecuencias por la no presentación. Este punto de la determinación de las consecuencias es un punto muy importante. Es el punto donde se espera un mayor valor agregado de tu parte. Es decir, tú has previamente hecho todo un análisis teórico, citando legislación, citando jurisprudencia cuando haya el caso, haciendo enunciación de conceptos, diciendo en este caso se entiende por esto, en el otro se entiende por aquello, y ya en la determinación de las consecuencias, si bien la ley contempla algunas, tú también tendrás que hacer un análisis de esas consecuencias como están planteadas. En ese caso, si hay lugar a la jurisprudencia, es muy importante que tú la aportes y como te decía en el primer video, es muy importante que aportes jurisprudencia tanto de Ecuador como de Colombia para los casos o para el tema que tú determines como un aspecto tributario importante. Por ejemplo,
En la determinación de las consecuencias de la no presentación de declaraciones tributarias, tú puedes decir que la no presentación de declaración, en el caso de Colombia, eh, por la firma, simplemente un ejemplo, se ha considerado en las declaraciones, por ejemplo, electrónicas, se ha considerado muy frecuentemente como una de las causales a considerar una presentación como una declaración como no presentada. Pero resulta que la firma electrónica presenta diferentes problemas y diferentes circunstancias y eso ha dado a que haya varios casos planteados ante la Corte del Consejo de Estado en determinarlas que no se considera justo considerar como no presentada una declaración en el caso de firmas electrónicas bajo estas circunstancias. Eso puede ser una de las consecuencias. Tú tendrías también que mirarlo en el caso de Ecuador. También tendrías que mirar, por ejemplo, si hay casos de malas interpretaciones, como tú lo has mencionado antes, que se deban o se originen en un problema de confusión de la norma, que es un problema frecuente de confusión de la norma. Para eso, haciendo tu análisis de todos los elementos, contemplando la jurisprudencia, es que tú puedes detectar esos casos en que haya malas interpretaciones y esas malas interpretaciones terminen en diferentes o en diversos demandas contra el Estado cuya mayoría o en cuyo caso ya, por ejemplo, el Consejo estaba fijado una jurisprudencia muy seria al respecto. Esa es la manera de grandes rasgos como yo creería que tú debes eh, reorganizar tu trabajo. Eh, Haciendo alusión al tema de la introducción, pecando de ser muy repetitiva, modifícalo y complementalo como te he comentado. La introducción está bien hasta cierto punto, pero me parece que debes tener en cuenta y no olvidar el orden que yo he mencionado aquí y que tú de alguna manera tienes en el trabajo. Ese orden es y ese esquema de trabajo que tú has planteado como prioritario dentro de tu pregunta es declaraciones como no presentadas y sus consecuencias. Comparativo entre Colombia y Ecuador. Eh, Eso lo dirás dentro de la introducción. No hay necesidad de que establezcas, por un lado, qué vas a hacer o qué vas a analizar en Colombia y por el otro qué vas a hacer o qué vas a analizar en Ecuador. No, tú vas a analizar los mismos puntos y harás las salvedades del caso y los análisis y comparativos como tienes establecido en tu índice en el caso concreto. Y analizarás las consecuencias tanto a nivel de legislación como a nivel de jurisprudencia. A nivel de jurisprudencia, cerciórate que tienes todas las informaciones, porque es importante que cuentes con ellas. Como te decía, no puedes dejar un punto incompleto. Entonces, creo que tu caso es muy sencillo y puedes hacer un muy buen trabajo estableciendo esos límites que te recomiendo que establezcas en la introducción y que lo mires muy claramente. Declaraciones bajo sus modalidades, electrónica o física, en relación a todos los impuestos y las consecuencias derivadas de ello. Comparativo Colombia y Ecuador. Y análisis también dentro de ello como fuente a considerar no solo la normativa o la legislativa, sino también la jurisprudencial. Ese es el mayor aporte o valor agregado que tú puedes dar. Y las recomendaciones o sugerencias, que pues obviamente eso ya será la parte final del trabajo. Si tienes alguna duda y yo he terminado de confundirte, que en ese caso lo siento mucho, no dudes en escribirme y trataré de aclarártela con el mayor gusto.